Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. Eh, el día de hoy vamos a darle continuidad al estudio de el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Eh, Luego de haber tenido la oportunidad de estudiar las primeras 3 cartas a las primeras 3 iglesias, hoy el Señor nos concede la oportunidad de estudiar el mensaje a una iglesia más de, de esas 7 iglesias que se encontraban ubicadas en Asia Menor. Rogamos al Señor que este mensaje a las 7 iglesias, y concretamente a la iglesia de Tiatira, sea una oportunidad para que como congregación nos podamos pensar, como congregación podamos reflexionar acerca eh, de lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros, de lo que nosotros estamos haciendo como retribución a su plan trazado con nosotros, y de alguna manera tomar cada una de estas enseñanzas, exhortaciones, recomendaciones e incluso palabras de ánimo para nosotros mismos como congregación de Aposento Alto Cajicá. Básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, en cuanto al bosquejo, en cuanto a, a la metodología que se desarrolla en la carta, eh, encontramos los mismos elementos y encontramos que hay un saludo eh, a la iglesia, hay una referencia a la persona de Cristo, una autodesignación de la persona de Cristo, hay un elogio, lo bueno que se rescata de la iglesia, eh, también lo malo, algunas cosas que el Señor necesita expresarle a la iglesia, y posteriormente una invitación, un llamado y una promesa. Y rogamos al Señor que podamos extraer de allí su palabra, lo que Él nos quiere decir como congregación. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vamos con la primera parte, con la parte del saludo. Dice el versículo 1, el versículo 18, perdón, del capítulo 2. Voy a leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 18, la primera parte: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Vamos a parar ahí un momento. Tenemos entonces mención de la siguiente iglesia ubicada en la ciudad de Tiatira. Aquí hay cosas muy interesantes. Sí, una de esas cosas interesantes es que Tiatira, a diferencia de las otras ciudades que se mencionaron anteriormente, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira no tenía la importancia de esas otras 3 ciudades. Las primeras 2 ciudades comerciales, ciudades con un desarrollo cultural amplio, fortalezas, mejor dicho, económicas del Imperio Romano. No, Tiatira era una ciudad pequeña, pero llama la atención que es la ciudad más pequeña, pero a la que se le dedica una porción mucho mayor
Ese es un elemento que llama muchísimo la atención. Eh, Tenía su importancia, por supuesto, no como las primeras, pero tenía algunas características como el hecho de estar en el camino, en la ruta, ser una ciudad de tránsito hacia Pérgamo. Y pues tener esa posición le daba algunos beneficios, ¿sí? Algunos beneficios bastante representativos. Eh, Algunos sugieren que pudo haber sido una guarnición militar. Sin embargo, pues otros reprochan un poco esa afirmación, dado que la ciudad de Tiatira no estaba en una parte elevada, entonces no jugaba como un papel desde la geografía estratégico. Sin embargo, llama la atención que al estar en esa posición de ciudad de tránsito, tenía contacto eh, con muchas otras provincias, se convertía en un canal de comunicación interesante. Fue fundada en el siglo V antes de Cristo. Es una de las primeras ciudades griegas ser fundadas en Asia. Recordemos que Grecia queda en el continente de Europa y al principio Grecia, bajo la figura de Alejandro Magno, Grecia empezó un proceso de expansión hacia el oriente. De hecho, la última o la única vez en que Grecia se considera imperio es durante la época de Alejandro Magno, cuando este hombre inicia todo un proceso de conquista hasta el oriente, es decir, desde Europa hasta Asia, llegando prácticamente hasta la India. Cuenta la leyenda que llegó un momento en que Alejandro Magno se puso a llorar porque no había más que conquistar, no había más mundo que dominar. Y después de que muere Alejandro Magno, el imperio griego, lo que había sido su gran creación, el imperio griego se fragmenta y dentro de unas de esas fragmentaciones queda como la región Seleucida. Se le llama Seleucida porque pues fue fundada por Seleuco, eh, uno de los uno de los generales, uno de los líderes militares de este ya extinto imperio griego. Entonces, era una ciudad que desde sus orígenes tuvo un carácter griego, ¿sí? Eh, Había una herencia griega, por supuesto, y pues esa herencia de alguna manera nos deja ver la influencia idólatra que recibía esta ciudad. De pronto no al nivel de Éfeso o Esmirna, pero sí había una herencia idólatra bastante fuerte. Eh, Era un centro comercial muy importante en cuanto a la presencia de artesanos, en cuanto al trabajo de telas, el uso de tintes para las telas. Y eso la hacía una ciudad especial. De hecho, nosotros encontramos referencia de la ciudad de Tiatira en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 16, cuando Pablo visita toda esta provincia, eh, cerca del Egeo, llega a Filipos. Allí en Filipos conoció a una mujer, esta mujer que se llamaba Lidia. Y dice el libro de Hechos que Lidia era una vendedora de púrpura, que venía de la ciudad de Tiatira, que había conocido a Pablo, que amaba a Dios y que con la predicación de Pablo se persuadió mucho más del mensaje cristiano y se convirtió al cristianismo. Entonces ya anteriormente tenemos una referencia a una persona de Tiatira que se convirtió al evangelio. No sabemos si fue a través de esta mujer que después Tiatira estableció su iglesia, pero parece ser que hay unos nexos entre la predicación de Pablo a un habitante de esta ciudad, así fuera en otra región, y el establecimiento
de la ciudad, de la iglesia en Tiatira. Continuemos. Versículo 18. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Entonces viene la autodesignación que hace Jesucristo de sí mismo. Y es una autodesignación que llama mucho la atención, ¿no? Se presenta como el Hijo de Dios, es decir, una afirmación contundente de su divinidad. No es el mensaje de un buen hombre, no es el mensaje de una persona que tiene unos conocimientos de Dios, una persona piadosa, aunque lo era. Es el mensaje del mismo Hijo de Dios, validando su divinidad. El que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Dice la palabra del Señor que sus ojos son como llama de fuego. Y me gustaría rápidamente compartirles un pasaje que está en 1 Corintios, ¿sí? 3:13. Dice, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Aquí está hablando Pablo sobre el juicio divino de Dios, el carácter que tiene el Señor de pasar sobre sí las obras de las personas. Y dice Pablo que el fuego se constituye en este elemento que permite evidenciar si lo que se está haciendo agrada o no agrada al Señor. Y aquí encontramos en el mensaje a Tiatira que los ojos del Señor son llama de fuego. Son fuego consumidor, que todas las obras pasan delante suyo y Él las juzga, las aprueba o las reprueba. Tiene mucho sentido esta comparación en el contexto que se está escribiendo esta carta. Porque ya les comentaba hace un momento que los habitantes de Tiatira, muchos de ellos se dedicaban a las artesanías. Y entre esas artesanías se encontraba el arte de trabajar el bronce. Y ustedes bien saben que cuando se trabajan los metales, la manera de formar estos metales de alguna manera limpiarlos se lleva a cabo única y exclusivamente a través del fuego. Es exponerlos a altísimas temperaturas cuando esas aleaciones se pueden llevar a cabo. En el caso del bronce, que es esta aleación entre el cobre y el estaño, es a partir de la exposición a altísimas temperaturas cuando logra fusionarse estos dos. Incluso en el trabajo de orfebrería, cuando se está haciendo una pieza de orfebrería y se busca su pureza, son las altísimas temperaturas las que hacen posible sacar las impurezas. Entonces, básicamente, la mirada del Señor es esta mirada penetrante, esta mirada que observa hasta lo más profundo del corazón, una mirada que no se queda en lo superficial. Y esta presentación de Jesucristo como aquel que tiene la mirada de fuego a la iglesia de Tiatira tiene mucho sentido y lo vamos a ver más adelante con esta autodesignación que hace Cristo de sí mismo. Pero continuemos. No solamente tiene los ojos como llamas de fuego, sino que tiene los pies como el bronce pulido. Y aquí vemos otra particularidad, ¿no? El bronce y el bronce pulido, este bronce brillado, este bronce
que se usaba en las altas cortes de los reyes, que se usaba como pieza para artesanías en la corte. Nos hace referencia a ese poder, a ese poder inconmovible, ¿sí? Del Señor. El que tiene los pies con el bronce más fino de todos, más trabajado de todos, nos hace pensar en ese poder del Señor, en esa figura del Rey. No solamente estamos hablando del Hijo de Dios, sino que estamos hablando del Rey mismo. El Rey que exige lealtad, porque de las cosas más valiosas, de las cosas que más aprecia un rey, es la lealtad. ¿Y por qué se menciona la lealtad? Bueno, ya vamos a mirar más adelante por qué es tan importante este asunto de la lealtad. Entonces, ya se presenta el Señor. Ahora continuamos con el elogio. ¿Qué es lo bueno que tiene la iglesia de Tiatira? Versículo 19. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas las cosas. La iglesia de Tiatira tenía cosas muy interesantes. Se resalta su amor, ese amor ágape que me permite entender lo sacrificial del amor. Porque cuando se nos habla del amor en la Biblia, es ese amor sacrificial, ese amor sufrido del que hablábamos en la iglesia de Esmirna. Es un amor que viene de Dios y que tiene la posibilidad de extenderse a otros. Es ese amor sacrificial. Sí. Se resalta el servicio. El servicio es como la materialización de ese amor, ¿no? Es la vivencia de ese amor. Lo que yo estoy presto a hacer por mi hermano, por el otro. Entonces, es una iglesia que amaba, es una iglesia que demostraba el amor mediante el servicio. Era una iglesia, continuemos, dice, se resalta su fe. Es decir, una iglesia que confiaba en el Señor, porque la fe tiene que ver con la confianza en el Señor. Tiene que ver con este acto de creerle a Dios, creer en sus promesas. Y finalmente, una iglesia que era paciente. También la paciencia es como la materialización de esa fe, ¿no? Sí, yo practico la fe mediante la paciencia, porque la paciencia es ese acto de perseverar, ¿sí?, en lo que se me ha prometido. Creo que son virtudes que toda iglesia debe practicar. Creo que como congregación estamos llamados a ejercitar el amor, el servicio, la fe y la paciencia. Y son tan importantes para Dios que el Señor lo está resaltando a la iglesia de Tiatira. Bueno, preguntémonos como congregación, ¿qué tanto de esto estamos practicando nosotros? ¿Estamos practicando la fe como congregación? ¿Estamos practicando el amor de Dios evidenciado en los hermanos? ¿Estamos siendo serviciales? Importante reflexión que podamos hacer como iglesia. Entonces ya vimos el elogio, ¿sí?, el elogio que hay hacia la iglesia de Tiatira. Pero ahora se va a mencionar lo que no es tan digno de elogiar, sino más bien la reprimenda o lo malo que tenía la iglesia de Tiatira. Versículo 20. Pero tengo una queja en tu contra. Hay otras versiones que dicen, pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Y ocurre en diferentes mensajes a las iglesias. Sí, en versiones como la Reina Valera, pero tengo una cosa contra ti. Sí. Pero otras versiones hablan, tengo unas cuantas cosas
Es como en la cotidianidad de la vida cuando decimos, bueno, yo tengo algunas cuantas cositas que decir. Unas cuantas cositas es que son unas cosas importantes que decir. Y el Señor tenía unas cosas muy importantes que decir. Y estas son las siguientes. ¿Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino? Había una queja del Señor. Y la queja del Señor es que dentro de la iglesia había tolerancia frente a algunas cosas que no eran aprobadas por Dios. Y dentro de esa tolerancia que había tolerancia por esta mujer llamada Jezabel. Una mujer que, miren lo interesante, que se dice ser o que se llama a sí misma profetiza. Y que tras del hecho lleva a los siervos por mal camino, es decir, una mujer que estaba ejerciendo una influencia negativa en la congregación. Aquí encontramos varias cosas muy importantes y dignas de mencionar. La primera de ellas, que se decía a sí misma profetiza, que enseñe en la congregación. Es decir, esta mujer tenía una posición muy importante dentro de la iglesia, al punto de que enseñaba en la iglesia, se decía llamar profetisa y estaba ejerciendo una influencia fuerte en la congregación. La palabra del Señor, y por cuestión de tiempo no lo vamos a mirar, pero por ejemplo en 1 Timoteo 2:12 y en 1 Corintios 14:33 se habla claramente de la posición de la mujer en la iglesia. Las escrituras no están en contra de que la mujer enseñe, al contrario, en muchas partes de las escrituras se habla de lo importante que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. Es fundamental el papel que la mujer juega en la congregación y en la enseñanza en la iglesia. Pero cuando esta enseñanza pasa del plano de grupos entre mujeres para convertirse al plano más general, aquí es cuando ya se empieza a encontrar desaprobación del Señor. La escritura es muy clara en decir que a la mujer no le está permitido enseñar en la congregación. El liderazgo de una iglesia no cae en manos de la mujer. Es una responsabilidad que Dios le ha delegado al hombre. Que dentro de la iglesia existan mujeres líderes, por supuesto. Por supuesto, existen mujeres líderes. Pero que ese liderazgo se superponga a toda la estructura de la congregación, aquí es cuando se encuentra la desaprobación del Señor. Entonces aquí ya hay un problema. Era una mujer que se estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Segundo, se decía llamar profetisa. Es interesante que en el mundo espiritual, o más bien el mundo espiritual está lleno de mentira. El Satanás aprovecha estos escenarios para engañar. Y es interesante, por lo menos en Apocalipsis, que se encuentra en diferentes pasajes esa contraposición, ¿no?, entre lo que es legal y lo ilegal. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, ¿sí? Por allá, ahí en unos versículos más atrás, ¿sí? Algunos que se decían llamar apóstoles. En el caso de la iglesia de Esmirna, y más adelante se va a ver con la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Algunos que se decían llamar judíos, es decir, personas que afirman ser algo que en el fondo no lo son. Y eso es bastante peligroso. Estamos en un contexto espiritual donde muchos aprovechan para engañar. Y ustedes saben que el engaño es un instrumento de Satanás muy efectivo para confundir, para hacer pecar. Y desde el mismo Génesis, cuando la serpiente engañó
a Adán y Eva con, la comida del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Continuemos. Ella, o sea, Jezabel, les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Era bastante la queja, la reprimenda que hay del Señor hacia esta persona. Una persona que estaba haciendo caer en pecado sexual, en idolatría a los creyentes de la congregación. Muchos escritos sobre esta persona Jezabel, sí, digamos que el consenso teológico es que esta mujer muy efectivamente fue real, que si se llamaba o no se llamaba Jezabel, pues ahí entra el dilema. Sí, muchos sugieren que probablemente ese no era su nombre, que el término Jezabel hace referencia a la asociación que se hace de una mujer en el Antiguo Testamento que tuvo unos patrones de comportamiento muy similares a los que esta mujer estaba llevando a cabo en la iglesia de Tiatira. Entonces, así como cuando veíamos hace 8 días en el estudio de Pérgamo, que cuando el Señor llama la atención a la iglesia de Pérgamo, hace mención, ¿sí?, del pecado de Balaam. Y básicamente se recuerda, ¿sí?, estos hechos que ocurrieron en el Antiguo Testamento para enseñar una realidad, o para reprender en torno a una realidad que se estaba presentando en ese momento. Y parece ser que lo que pasaba con esta mujer era muy similar. Se hace mención del nombre de Jezabel porque Jezabel fue el nombre de una joyita, entre comillas, en el Antiguo Testamento. Jezabel fue la esposa, fue una reina. Jezabel fue una reina, fue la esposa del rey Acab, uno de los reyes más perversos del Antiguo Testamento, uno de los reyes más macabros de Israel. Y fue uno de los más macabros porque tuvo al lado suyo a una de las mujeres más perversas. Yo no sé si ustedes han escuchado este dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y eso es completamente cierto. La influencia que ejerce una mujer en la vida de un hombre es determinante. Y cuando ustedes leen biografías de grandes hombres en la historia, no solamente me refiero a hombres cristianos, sino de la vida secular, generalmente estos hombres fueron influenciados por una gran mujer. O sea, la influencia que ejerce una mujer en la vida de un hombre es determinante. Y una mujer puede ser la ayuda idónea o la desgracia idónea del hombre. Por eso es que es tan valioso el papel de la mujer en nuestras vidas. Y la mujer está llamada a ser ese bastón que necesita el hombre para honrar al Señor como corresponde. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios como cabezas de hogar, pero la mujer en ese proceso tiene una responsabilidad fundamental. Doy gracias al Señor por la vida de ustedes, las mujeres, y pido al Señor para que Él les use conforme a su voluntad, porque ustedes son y deben ser una bendición para nuestras vidas. Pero claramente Jezabel no lo era. Jezabel era un monstruo. Jezabel en Primera de Reyes y Segunda de Reyes se mencionan cosas aterradoras de esta mujer. Esta mujer no era israelita, no era judía. Esta mujer pertenecía a los sidonios, un pueblo muy cercano, pero era un pueblo idólatra, era un pueblo pagano. Y aquí fue cuando Acab cometió el primer error. Se unió a una mujer
que no tenía las mismas convicciones que él, a una mujer que no conocía al verdadero Dios, es decir, cayó en yugo desigual. Y recordemos, hermanos, lo que dice en 2 Corintios, sí, 2 Corintios 16, cuando la palabra del Señor nos pide no caer en yugo desigual. Hermanos, no podemos caer en yugo desigual. ¿Por qué? Porque caer en yugo desigual es desconocer los mandatos del Señor. Y ese es el problema de esta mujer Jezabel. Entonces fue una mujer que no era creyente, no amaba a Dios. Fue una mujer que destruyó a los profetas de Dios. Se relata en Reyes, en el libro de Reyes, que esta mujer mandó a asesinar a los profetas de Dios. Esta mujer ejerció mucha influencia para eliminar el culto a Dios, prohibir la adoración a Dios. Fue una mujer que trató de matar al gran profeta Elías. Sí. Fue una mujer que incorporó la adoración a Baal, a un dios pagano de la época. Fue una mujer que se dio al pecado de la inmoralidad. Y así como en ese momento, ante la antigüedad, sí, donde se llevaban a cabo estos cultos y al mismo tiempo se incorporaban orgías y todo este tipo de actos sexuales, pues parece ser que era lo mismo que estaba promoviendo esta señora. Entonces, llamase o no llamase Jezabel, esta mujer estaba emulando lo que esta perversa mujer del Antiguo Testamento había hecho con el pueblo de Israel. Había incitado al pueblo a la fornicación. Sí. Sigamos. Versículo 20, segunda parte. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Hermanos, aquí estamos hablando del pecado sexual, del adulterio, de la fornicación. Pero eso tiene un alcance mayor. Cuando Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia que ustedes, le está diciendo a la iglesia de Tiatira, ustedes parece que están yendo por otro camino. Eso es caer en un adulterio espiritual también. Cuando yo no permanezco fiel al Señor y me aparto por otros caminos buscando otras cosas, poniendo otras cosas o a otros por encima de Dios, eso es idolatría. Y la idolatría es adulterio, porque estoy siéndole infiel a Dios. Y la infidelidad a Dios es algo que se constituye en un pecado grave, porque nos hace perder de vista nuestro horizonte, nos hace perder de vista quién es nuestro verdadero Señor y a quién le debemos el tributo correcto. Esta mujer estaba enseñando en contravía de la fidelidad de Dios. Versículo 21. Y le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Parece ser que la iglesia de Tiatira tenía una presión muy fuerte. Ya les había dicho hace un rato que esta ciudad vivía de la artesanía, y tradicionalmente, y eso viene de tiempos inmemorables, los artesanos se han constituido en agremiaciones fuertes, agremiaciones que ha sido a partir de el trabajo mancomunado que han podido lograr muchas cosas. Hoy le llamaríamos sindicatos, y en este momento se le conocía más como agremiaciones. Es decir, la agremiación permitía trabajar en equipo, la agremiación permitía protegerse más, ¿sí? La agremiación permitía tener como una fraternidad, ¿sí? Y parece ser que en Tiatira este tema era muy fuerte.
un pueblo de artesanos agremiados en donde pues unos y otros se protegían. Pero pues ser parte de esas agremiaciones, si bien tenía unos beneficios en términos materiales, tenía unos riesgos espirituales, porque muchas de estas celebraciones de los artesanos de estos grupos terminaban generalmente en prácticas de idolatría, banquetes en donde mucho de lo que se comía previamente había sido sacrificado a los ídolos. Entonces, aquí se llegaba a un problema bastante fuerte, y es que parece ser que ser parte de estas agremiaciones era un riesgo espiritual, y muy seguramente muchos hermanos se habían cohibido de participar de ello porque sabían la influencia que eso podía ejercer y el mal testimonio que eso podía representar. Sin embargo, parece ser que esa mujer Isabel no le veía problema a ello e incitaba a la iglesia a que se involucrara más y más. ¿Qué hacer? Los cristianos de esa época debían aceptar ser parte de. Pero ¿qué consecuencias tenía no ser parte de? Seguramente ser desamparado. Seguramente si yo no me agremiaba, si yo no hacía parte de estos colectivos, esto podía representar una tragedia en términos sociales y económicos para mí, ¿no? Porque si no me agremio, ¿quién me protege? Si no me agremio, ¿cómo trabajo? Es decir, aquí había una disyuntiva: o ser parte de, con todas las consecuencias que eso tenía de influencia negativa, afectar la santidad del pueblo, de la iglesia, o no ser parte de, pero también atenerme a las consecuencias de rechazo que eso podía generar. Pues hermanos, eso no es muy diferente a lo que pasa hoy día. La iglesia está expuesta hoy día a estas luchas, y nosotros todos los días tenemos estas luchas. ¿Hasta qué punto entonces estas concesiones debe o no debe hacerlas la iglesia? Pues la realidad es que la iglesia en Tiatira lo estaba haciendo. Sin embargo, esto no hacía parte de lo que el Señor quería con la iglesia en Tiatira. Y hoy el Señor le está diciendo a la iglesia que no quiere ese tipo de concesiones. Recuerdo hace algún tiempo conocí a un hermano que nos comentaba un poco algo muy particular de su vida. Él es músico, estaba atravesando de tiempo atrás una situación económica bastante compleja, y él empezó a tocar en un bar los viernes y sábados en la noche, que eran los días que tenía trabajo. Y si bien es cierto, se veía esto como una oportunidad laboral, una oportunidad para el sostenimiento de su familia, varias veces conversando con él, le manifestábamos nuestra preocupación de que estar participando en estos escenarios los viernes, los sábados a tan altas horas de la noche o incluso de la madrugada, lejos de su familia y expuesto a todo lo que se puede encontrar en estos escenarios, este hermano llegara a tropezar. Y efectivamente luego de algún tiempo supimos que este hermano tropezó, cayó en una relación de adulterio con una muchacha que conoció en este bar, y claramente pues nos llevaba a pensar de cómo, si bien es cierto, la excusa de un trabajo parecía ser legítima, en realidad estaba causando problemas, y efectivamente causó esos problemas porque hubo una concesión. Se permitió en este caso acceder a este tipo de negociaciones dentro de un sistema que está completamente viciado por Satanás, participando en lugares donde no me corresponde, a las horas que no me corresponde, con las personas que no me corresponde, y cayendo en pecado. Y algo muy parecido fue lo que pasó con David. Sí, David cayó porque estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto,
y fue allí cuando conoció a Betsabé y cayó en pecado. Entonces, creo que la iglesia tiene que estar muy alerta para que este tipo de situaciones no se presenten y para que nosotros como parte de su iglesia seamos muy cuidadosos de cada uno de los pasos que estamos dando. Hoy, lamentablemente, muchas comunidades religiosas, muchas comunidades que se dicen llamar iglesias cristianas, han hecho concesiones a este mundo. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en algunas iglesias protestantes en Europa, iglesias luteranas, por ejemplo, en países escandinavos como Suecia, donde la homosexualidad se está predicando abiertamente, donde se han oficializado ministros declarados abiertamente homosexuales. También vemos situaciones en donde cada vez se toman posturas mucho más a favor del aborto. Y no estoy hablando simplemente de posturas de sectores no cristianos, sectores que se dicen llamar cristianos, que empiezan a tener una voz muy contundente en defensa del aborto. Y por este estilo podemos encontrar otro tipo de situaciones que claramente en la Biblia son condenadas, pero que poco a poco se les va llamando buenas. Y lo bueno, que poco a poco se le va llamando malo. Lamentablemente, en este tipo de concesiones es que ha caído también la iglesia. Y en su momento la iglesia en Tiatira empezó a caer. Si bien es cierto, no toda la iglesia, sí hubo permisividad frente a algunos hermanos que estaban accediendo y cediendo un poco a sus principios para obtener algunos beneficios. Y claramente Jezabel estaba aprovechando esta situación. Jezabel estaba impulsando y estaba promoviendo este tipo de cosas. Una pregunta para reflexionar, hermanos, ¿hasta qué punto nuestra participación en las cosas del mundo terminan entorpeciendo nuestra relación con Dios? El Señor claramente no nos quiere sacar del mundo. El Señor claramente quiere que nosotros hagamos la diferencia en el mundo. No podemos encontrar amistad en el mundo, pero nosotros sí estamos llamados a mostrar la amistad de Cristo en el mundo. Ese sí es un llamado que nosotros tenemos. Tenemos una gran responsabilidad de mostrar la luz de Cristo en este mundo oscuro. No dejarnos opacar con la oscuridad que ofrece este mundo. Continuemos, por favor. Versículo 21. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Aunque Dios estaba condenando la práctica de la iglesia y estaba reprochando este papel que estaba jugando esta mujer Jezabel, Dios está mostrando que es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, y estaba dispuesto a ofrecer el perdón. Sin embargo, aunque Él está dispuesto a ofrecer perdón, es del ser humano la decisión de aceptar o no ese ofrecimiento de parte del Señor. Y continuemos. Versículo 22. Por tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Es curioso que el castigo que recibió ella, sí, de postración y enfermedad, es una consecuencia que no solamente va o vivió en este caso Jezabel, sino que el castigo también lo recibieron aquellos que se dejaron influenciar por las enseñanzas de esta mujer. La cama, como símbolo de esta acción de inmoralidad sexual, fue su pecado.
pero también se convirtió en su condena a causa de desviar a un sector de la iglesia de esta ciudad, no solamente en la inmoralidad sexual, que por sí es algo gravísimo, sino en todo lo que implicaba esta infidelidad espiritual a Dios, porque reemplazar a Dios, y ya lo habíamos dicho anteriormente, quitarle el lugar que le corresponde a Dios y ponérselo a otra cosa o a otra persona, se constituye en idolatría, y esto implícitamente es un acto de infidelidad, de adulterio espiritual. Había un castigo para ella y para todos los seguidores. Versículo 23. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca. Dice en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Quien ha sembrado desobediencia, quien ha sembrado infidelidad, quien ha sembrado rebeldía a Dios, recoge ese fruto. Un fruto, por cierto, perverso. A cada uno le dará el fruto de lo que sembró el Señor. Le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Esta es una advertencia muy fuerte que se hace a la iglesia de Tiatira, y hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros como congregación ECAJICA. Cada uno de los miembros de la iglesia recogeremos lo que sembramos, recibiremos lo que merecemos. Versículo 24. Aquí viene una invitación muy importante. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más. Implícitamente el Señor está invitando a la iglesia a que permanezca en la sana doctrina. Y aquí va el quinto punto, la invitación. El Señor está invitando a los miembros de la iglesia, ¿sí?, que no se han desviado, a permanecer en la sana enseñanza. Buscar las verdades más profundas y no buscar las profundidades de Satanás. Estamos llamados a pensar en todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo. Por eso es que es a veces tan extraño escuchar de iglesias, de congregaciones, en donde al parecer le dedican más tiempo a estudiar a Satanás, dedican más tiempo a hablar de Satanás que a estudiar la palabra de Dios. Y los escucha uno expulsando a demonios y haciendo y deshaciendo. Y el protagonista parece convertirse el mismo maligno y no nuestro Señor. El Señor nos invita aquí a permanecer en la sana doctrina. Había hace algunos años una propaganda donde cuando se estaba buscando a los capos de la droga y bueno, algunos delincuentes, y el aviso decía algo así como: denunciar paga. Vale la pena denunciar, ¿sí? Porque cuando yo estoy denunciando algo, estoy manifestando mi desacuerdo con ello. Bueno, de pronto este pasaje nos anima a pensar en ello, ¿sí? Que busquemos más bien ocuparnos en las cosas realmente importantes. Y después del punto se continúa el versículo diciendo:
No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. No les pediré nada más. Ya es suficiente lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, más atrás recordábamos cómo el Señor estaba exaltando de alguna manera la diligencia de la iglesia en practicar el amor, en practicar el servicio, en practicar la fe, en practicar la paciencia. Bueno, qué importante que la iglesia se pueda ocupar en estos asuntos. Eso es lo realmente importante. Continuemos. A todos, versículo 26, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Bueno, el Señor está haciendo una promesa a la iglesia de Tiatira. Y le está pidiendo a la iglesia de Tiatira, o le está diciendo más bien, que hay una promesa, ¿sí? Hay una esperanza por hacer lo correcto, ¿sí? Vale la pena dejar de recibir esa influencia, vale la pena dejar de ser tan permisivo, tan tolerante con ciertas prácticas que están alejadas de Dios. Vale la pena obedecer al Señor. ¿Y por qué vale la pena? Porque recibirán un título. Recibirán el título de vencedores. De ser vencedores, ¿por qué? Porque han obedecido hasta el final. Es decir, a los fieles, a los que no caen en este adulterio espiritual, el Señor les da autoridad sobre las naciones. Qué pasaje tan hermoso. Y es una invitación del Señor a que no es bueno, no es negocio hacer este tipo de concesiones. Este pasaje está muy posiblemente inspirado en un salmo, ¿sí? En el Salmo 2, el Salmo 2, 8. ¿Sí? Y por muchos años los judíos tomaron este salmo como un salmo mesiánico, y de hecho tiene un carácter mesiánico, ¿sí? Pero incluso dentro del movimiento misionero, este pasaje se ha vuelto como inspirador. Se ha vuelto inspirador porque pone al siervo de Dios, al mensajero de Dios, pone al profeta de Dios en una posición de autoridad. Una posición de autoridad en donde ¿qué logra hacer el misionero? ¿Qué logra hacer el siervo del Señor? Bueno, tener esa autoridad sobre las naciones, una autoridad que le ha sido concedida única y exclusivamente por el Señor. Se promete al fiel que gobernará las naciones, como dice el versículo 27, gobernará las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Es interesante que el Señor nos ha puesto en una posición de juez, como dice en 1 Corintios 6:2. Por cuestión de tiempo no lo vamos a alcanzar a leer, pero básicamente en 1 Corintios 6:2 se habla de ello, de esa posición que nos dio el Señor por su pura misericordia, de juzgar todas las cosas. Claro, no las juzgamos a la luz de lo que nosotros pensamos, las juzgamos a la luz de lo que Jesucristo ha dictaminado. Y es una postura, sí, de privilegio en la que el Señor nos ha puesto. Claro, el Señor nos ha puesto en esta posición de autoridad, también con el ánimo de compadecernos de este mundo, así como Él se compadeció de este mundo. Y cuando vemos al mundo,
¿sí?, frente a nosotros, pues lo único que nos debe motivar es no a dejarnos influenciar por ese mundo, sino que nosotros nos convirtamos en una influencia al mundo mismo. Y creo que esa es la clave, esa es la esencia del mensaje de esta mañana que el Señor quiere transmitirnos como iglesia. Nosotros estamos llamados a impactar al mundo, a hacer influencia al mundo, no en dejarnos influenciar, no en ceder principios, no en ceder convicciones, porque pagaremos las consecuencias de ello. Sigamos. Versículo 28. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Wow, otra promesa que recibe la iglesia y sus fieles que permanecen lejos de ese adulterio espiritual. La promesa de recibir la estrella de la mañana. Leemos más adelante en Apocalipsis 22 que la estrella de la mañana es Jesucristo. Es decir, la gran promesa que tiene el fiel es la promesa de Jesucristo mismo. Esa corona de vida que veíamos, ¿sí?, en la iglesia de Esmirna, ¿sí?, por causa de los que viven para la gloria de Dios, aquellos que trabajan para la gloria y que su nombre sea reconocido entre todos. Esa es la gran promesa que tiene ser fiel a Dios, ¿sí?, es tener al mismo Jesucristo desde ahora y hasta la eternidad. El versículo 29. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las Escrituras. Hermanos, escuchemos la palabra del Señor. Quiero terminar con un pasaje, ¿no?, quien está en Santiago 1:22 y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y quiero terminar con ello, mis hermanos. Esas son palabras del Señor. La amistad con el mundo se constituye en una enemistad contra Dios. A lo largo del mensaje a Tiatira se está cuestionando esa amistad con el mundo, porque la iglesia se había dejado influenciar por el sistema de esta ciudad, donde muchos de los hermanos de la congregación, seducidos por las enseñanzas de Jezabel, de esta mujer, estaban accediendo a estos escenarios que parecían ser formales, parecían ser decorosos, tener un propósito social, pero que detrás de eso se escondía todo un entramado que llegaba a la idolatría, que llegaba a la práctica deliberada sexual, que llevaba a la inmoralidad, que llevaba al distanciamiento de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos esperar la amistad del mundo, mis hermanos, pero nosotros sí debemos propiciar la amistad de Cristo hacia el mundo. Alabado sea el nombre del Señor y que Él sea glorificándose en lo que ha hecho, en lo que hace y en lo que hará la iglesia de Aposento Alto Cajicá. Muchas gracias, mis hermanos.